Dios ha escogido para traernos palabras de vida y de vida eterna para cada uno de nosotros. Esperando pues que esta palabra no sean palabras humanas, sino palabras de Dios para cada uno de nosotros. Y que puedan calar más profundo de nuestro corazón. Para eso el Señor nos ha enviado esta mañana y a tarde a nuestro hermano Henry Florian. Él pues con cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga, hermano Henry, y lo use grandemente. Amén. Lo bendiga, gracias. Muy amable. Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Feliz sábado. Feliz sábado. Saluda al hermano que está a su lado, por favor. Salúdelo, salúdelo. Vamos a entrar. Bye, bye. Exacto. ¿Me escuchan bien? O si no, ¿puedo prender esto? Ok, está prendido. Bien. Hoy es un día de gozo y de alegría porque estamos aquí entre la hermandad, alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en lo que fue nuestra lectura bíblica en el Salmo 19, 7 y 8. Pero antes de leer la Biblia vamos a orar. Cierren los ojos y oremos. Señor, gracias por este día, gracias por la vida, que tú nos hables por medio de tu santa y divina palabra y que tú permitas que tu palabra escudriñe nuestra mente para el crecimiento espiritual. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. El enemigo de Jesús quiere confundir a las personas y quiere llevar a las personas a los extremos. No quiere a nadie en el punto de equilibrio. Así es en relación en cualquier tema de la Biblia. El asunto de la ley de Dios cae en ese terreno. Por ejemplo, el enemigo de Dios dice a un grupo de personas y lo llevan al siguiente extremo y piensan así: tengo que guardar la ley de Dios para salvarme. Esas personas sinceras piensan que la salvación viene de Dios porque guardan los 10 mandamientos de Dios. Cuando el enemigo no puede mantener a las personas en ese extremo, las agarra y las lleva a este otro extremo. Yo solamente me salvo por gracia. No necesito guardar los 10 mandamientos de Dios. El enemigo lleva a la persona a los extremos, pero no quiere a nadie en el punto de equilibrio. Vamos a analizar en este día el asunto de la ley de Dios. Vamos todo al libro de los Salmos 19, si entran adelante. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La ley de Jehová es perfecta. Una cosa perfecta es algo que no admite cambio, que no admite corrección. La Biblia afirma que la ley de Dios es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. La Biblia dice: marchítase la hierba, la flor se seca, pero la palabra de Dios permanece ¿qué? Para siempre. Cuando pensamos en la ley de Dios, muchas veces la asociamos con lo que nos prohíbe divertirnos. Pero aquí vemos lo opuesto. Ley que convierte el alma, nos hace sabio y nos alegra el corazón y nos alumbra, nos amonesta y nos galardona, nos premia. Los 10 mandamientos son guía, no son cadenas en nuestra mano y en nuestros pies que nos atan. Nos señalan el peligro y nos advierten. Nos señalan el triunfo y nos guían. La ley es una forma de cómo Dios revela su voluntad a sus hijos. ¿Cómo está su relación con Dios? La verdadera palabra de Dios da testimonio de los 10 mandamientos. Hace sabio al sencillo. Para nosotros los seres humanos tener una vida recta y alegre, necesitamos guardar los 10 mandamientos. Es la fuente autorizada de luz que Dios usa para alumbrar al ser humano. Entonces, lo importante es que la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Salmo 119, 142 dice:
Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Oigan eso, Salmo 119, 142. Entonces, yo no sé cómo que aparecen un grupo de personas que dicen que la ley de Dios no tiene ningún valor para el cristiano, que fue clavada en la cruz del Calvario. Debemos analizar bien para entender bien este asunto. Cuando la Biblia habla de la ley, la Biblia habla de diferentes tipos de leyes que se encuentran en la palabra de Dios. Primeramente, la Biblia habla de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos registradas en Éxodo capítulo 20. Israel tenía leyes de salud como país, las leyes ceremoniales para la adoración en ese tiempo. Pero el asunto que vamos a tratar aquí es la ley moral que trata el carácter de Dios. ¿Tiene algún valor los 10 mandamientos para nosotros hoy en día? ¿Cuál es la función de la ley? Vamos todos a Romanos capítulo 3, verso 20. ¿Cuál es la función de la ley? ¿Para qué me sirve la ley a mí? Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Están viendo? Oigan, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Del pecado. Muchos cristianos que piensan que la ley de Dios no tiene ningún valor hoy en día declaran esto, porque no entienden el papel de la ley de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Porque por la ley alcanzamos el conocimiento del pecado. Por eso es que nadie resultará honrado ante Dios por guardar la ley de Dios. Entonces, Pablo nos muestra aquí que la ley no es para salvar a alguien. Nadie puede salvarse guardando los 10 mandamientos de Dios. La ley tiene una función didáctica para mostrarnos la realidad espiritual que nosotros tenemos, para enseñarnos en qué lugar nos encontramos. En Romanos 3:20 nos muestra, la ley nos enseña que somos pecadores inválidos y que tenemos que acudir a Jesucristo para poder ser salvos y limpiados del pecado. ¿Cuántos dicen amén? No ganamos la salvación guardando la ley, sino que agradamos a Dios cuando nuestras vidas se someten a la ley de Dios. Vamos a Romanos capítulo 7 en adelante. Romanos 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? Romanos 7:7. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Vamos al verso 12, del 7:12 Romano. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y ¿qué? Y bueno. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Amén. El 14 dice, 7:14 Romanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Aún si nosotros nos mantenemos viniendo a la iglesia, la Biblia nos demuestra a mí que nuestros corazones son perversos y rebeldes. No podemos hallar alivio en la iglesia, o tenemos que buscar a Jesucristo en busca de salvación, el cual nos da a nosotros gratuitamente. La salvación es gratis. Entonces, la Biblia es bien clara en cuanto al asunto de la ley de Dios. Lo prohibido nos abre los ojos, como a Adán en Génesis 3 y a Eva. Donde no hay ley, ¿qué ocurre donde no hay ley? No hay pecado. La ley de Dios logra que la gente descubra que es pecadora y que está condenada a morir. ¿Qué dice Primera de Juan? Dice, el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley de Dios. Es simple. Imagínense un día soleado en la playa.
Usted acaba de zambullirse en la playa y de pronto descubre que hay un cartel que dice prohibido nadar. Hay tiburones. Su día se arruina. ¿Es por culpa del cartel? No. ¿Se molesta usted por la persona que lo puso? La ley es como ese cartel. Es esencial y le agradecemos, pero no nos salva de los tiburones. La ley es usada de manera incorrecta por la gente. Eva, cuando se encontró con la serpiente en el huerto del Edén, la serpiente se burló de ella. La serpiente se burló de Eva y le engañó. Desde entonces el pecado entró al mundo, después que Adán y Eva cayeron. Entonces nosotros los seres humanos, en vez de prestar atención a sus advertencias, nosotros los seres humanos, lo que la vemos es, nos vamos a los extremos. No, yo no necesito la ley para ser salvo. Vamos todos a Santiago 1. Romanos capítulo 2, verso 10. Santiago el primero, ¿eh? Santiago, capítulo 2, verso 10, dice 10, Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley por ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y el 11, ¿qué dice? Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometo adulterio, pero mato, ¿ya no te ha hecho transgresor de la ley? Así habrá y así hacer, como lo que habla, habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Amén. Romanos 1, 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Oigan, era la cita que antemano quería tener antes de Santiago 2:10. Romanos 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, un ejemplo vivo de eso era el joven rico. Cuando fue al Señor Jesucristo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Guarda los mandamientos, Dios te lo sabe. No matarás, no robarás. El joven rico era un oidor, pero no hacedor. Y cuando, para que ustedes vean que la ley tiene un poder didáctico, él supuestamente guardaba todos los mandamientos, pero Jesús le dijo: te hace falta algo. Vende lo que tiene, dalo a los pobres y ven y qué, y sígueme. El joven rico iba a ser el discípulo número 13 de Jesús. ¿Sí? El deseo de toda la gente dice que el joven rico iba a ser el discípulo número ¿qué? 13 de Jesús. Y él dijo que no. Por eso es que yo, guardando la ley de Dios solamente, no me salvo. Tengo que venir. Jesucristo le hizo la invitación de seguirle a Él, y Él no quiso. Para poder ser salvo tenemos que seguir a Jesucristo. Amén. Porque lo dice, y en ningún otro hay ¿qué? Salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, es el único que da salvación y vida eterna. ¿Cuánto dicen amén, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, volvemos a Santiago 1, 23. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24, pero el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Cuando usted se mira en un espejo, te mira su rostro, pero se olvida cómo era antes. Mas el que mira atentamente, verso 25, en la perfecta ley, oiga, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Aquí yo tengo un espejo. La Biblia me dice a mí, Santiago 1:23 al 25, que la ley de Dios es como un espejo. ¿Están viendo? Sí.
La ley de Dios es como un espejo, mis hermanos. Entonces mira, hola, usted se está mirando. Dice, Pau, no hablará falso testimonio contra tu prójimo. Usted se está reflejando. No matarás. Pero aquí yo tengo barro. El barro puede ser un símbolo de pecado que mancha. Mientras yo vivo aquí, me puede manchar. Esto es barro. El barro, que simboliza el pecado. Aquí, yo tengo agua. El agua es símbolo de limpieza. El agua representa la sangre de Cristo que me limpia de pecado. Barro, pecado. Espejo, la ley de Dios. Aguántame. Yo agarro barro, ¿no, verdad? Agarro barro y yo soy un hombre pecador en este planeta Tierra. No soy usted. Y yo, mientras estoy viviendo y andando en este mundo, me mancho. El barro de esta vida, el pecado, me mancha. Pero yo no puedo mirarme a mí mismo. Ando por la vida y todo el mundo se ríe de nosotros y no nos damos cuenta que estamos en pecado, que somos pecadores y la gente se ríe de nosotros. Pero si alguien viene y me apunta a mí que estoy sucio de pecado, el instinto mío de nosotros es también señalarlo al otro con el dedo. Tú también estás sucio de pecado. Pero así yo no corrijo nada. Así yo no arreglo mi situación espiritual. ¿Qué sería de mí si no existe un espejo? En la vida espiritual yo nunca sabré si estoy pecado o no, si no existiese la ley de Dios. En Santiago dice que la ley es como un espejo que me muestra la realidad. Ay, estoy sucio, mira, miro mi rostro, mira. Y desgraciadamente comprendo la triste realidad que el pecado me mancha. Miren, estoy sucio. Ahora, yo cojo el espejo y trato de lavarme con el espejo. No. Lo que consigo es mancharme más y ensuciarme más. Así sin la ley espiritual, el cristiano que quiere salvarse, guardando los mandamientos, es como el hombre que quiere limpiarse con el espejo. La ley no existe para salvar a nadie. Solo sirve para mostrarme mi realidad. No para salvarme. ¿Quién es que salva? Es Cristo con su sangre derramada en la cruz del Calvario que me salva. Amén. Ahora yo voy a Jesús que me limpia de pecado. Jesús es su sangre que me deja limpio. No es la ley. Yo vengo y me limpio en Jesús. Ahora bien, yo estoy limpio. ¿No, verdad? Sí. Ya yo me limpié de pecado, mira, wow, limpio de pecado. ¿No, verdad? Pero yo sigo caminando en esta vida. ¿Usted cree que es justo que yo coja el espejo y lo eche a la basura? No. Lo voy a echar a la basura. El espejo no me sirve ya para nada. Yo estoy limpio. ¿Usted cree que es justo eso? No. El espejo es símbolo de la ley de Dios. ¿Y cómo sería si mañana yo me embarro otra vez de pecado? Si ya la ley no tiene ningún valor, ¿cómo podré yo saber que mi vida está correcta o equivocada? Por eso es prudente que el hombre mantenga con él la ley de Dios, no para salvarse, no para constantemente, no para limpiarme con ella, sino para verme constantemente si estoy viviendo de acuerdo a los principios divinos. Muchos cristianos sinceros predican por ahí que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario. Entonces, pensar que alguien se puede salir guardando los 10 mandamientos de Dios. Ahora, pensar también de que Cristo me salvó, entonces Él salvó por gracia, la ley de Dios no tiene ningún valor. Entonces, el enemigo está llevando a muchas personas a los extremos.
y no quiere a nadie en el punto de equilibrio. Y Cristo es el punto de equilibrio. El asunto de la ley, tú tienes que venir a Cristo en primer lugar y decirle: yo te amo, Jesús. Muéstrame el camino. La ley de Dios, eterna, divina, de Éxodo 20, no ha acabado hoy en día. Continúa hoy en día en vigencia en este año 2022. Amén. San Juan dice que si le conocemos y no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan. Yo no puedo decir que amo a Jesús si no quiero andar en sus caminos. Yo no puedo decir que Jesús me salvó si agarro los principios de la ley de Dios y los echo a la basura. No sirven para mí, no sirven para nada. Cristo nos salva de la culpa del pecado para hacernos victoriosos en Jesús. Amén. Para vivir según los principios de su santa ley divina. Ahora bien, usted quizá pueda decir por ahí: hay mucha gente que yo no robo, yo no mato, yo no miento. Guarda los 10 mandamientos completitos. Pero hay uno como que no. Santiago 2:20, el versículo de Santiago que dice que si yo ofendo en un mandamiento pero los demás no. Santiago 2:10, ¿no, verdad? Sí, Santiago 2:10. Oigan, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. ¿Usted está entendiendo, mis hermanos, el tema? Sí. ¿Cuánto glorifican a Dios en esta hora? Amén. Gloria a Dios. ¿Sí, hermano? Amén. Ah, ok, amén. Pensaban que quería opinar. Amén. Entonces, yo no puedo guardar 9 mandamientos y dejar a uno de un lado. Yo no puedo desintegrar la ley de Dios, los 10 mandamientos de Dios, que son perfectos, sencillos, y continúan vigentes y sirven para la humanidad de hoy en día. Amén. Ahora, si nosotros hacemos un análisis de los 10 mandamientos de Éxodo 20, dice el primer mandamiento, Éxodo 23, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento prohíbe el politeísmo. El único que se merece oración es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Era el problema del joven rico. El joven rico pensaba que guardaba los mandamientos y no lo guardaba nada. Porque el dador de la riqueza que es Dios, él no lo amaba de verdad. Porque no vendió todo y vino a él. No guardaba los mandamientos de los demás. Nada. Dios se lo demostró. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Israel y el pueblo de hoy no podíamos adorar a los dioses de las demás naciones. Son todos falsos. Los dioses falsos no responden ninguno. ¿O usted ha visto una historia, un libro, que un dios falso, estatua X o Y han respondido? Vamos a la Biblia. El Monte Carmelo, Elías, Baal, con todos sus profetas, Elías de parte de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuál fue el Dios que respondió allí, varón? El de Elías. El de Elías. El verdadero Dios es el único Dios que responde, hermano Blas. ¿Sí o no? Amén. Los dioses falsos nunca responden. Gloria a Dios, no responden, son falsos. Amén. Vámonos al Salmo 135. Versículo 15 al 17. Buena, varón, gracias. Salmo 135. Para que está Biblia aquí, ¿verdad? Tiene otro versículo, tiene razón. Salmo 135, 15 al 17 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Los dioses falsos, hermano, hay que cargarlo, tienen pie, hay que cargarlo. Ojos y no ven, oídos y no oyen. Y hay millones y billones de personas, varón, que adoran a dioses falsos. Y aquí no vamos a entrar en detalle porque ustedes saben cuáles son y quiénes son. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Miren, el pueblo de Dios, Dios le ordenó que solamente Él se merece adoración. Amén.
No puede haber oración, alabanza alguna que no sea dirigida a Jehová de los ejércitos. No se aceptan adoración a espíritu, adivinación, brujería, hechicería. No. La prohibición a todo eso, a la adoración a esos falsos dioses, es prohibido por parte de Dios. Dios es demasiado grande para ser hecha por mano humana. El segundo mandamiento, no te harás imagen, también prohíbe que usted haga cosas hechas por mano humana que se dio. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuando nosotros hacemos una falsa promesa, una promesa y no cumplimos, estamos tomando el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios tiene que ser reverenciado. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. El día de reposo es el séptimo día de la semana. Génesis capítulo 2, allí lo sabemos que Dios lo santificó y lo apartó. Hay un escritor que escribió en un libro: si Dios creó los cielos y la tierra en 6 días literales y reposó y descansó en el séptimo, que es el sábado, si sus criaturas lo imitan, ¿el mundo se paralizará o se acabará? Y él responde, claro que no. Entonces, ¿por qué no guardar el día séptimo como día de reposo de Jehová? Es el único mandamiento que reconoce a Dios como creador de todo. Ezequiel 20:20 dice que es la única señal que existe entre Dios y su pueblo, el sábado. Jesucristo lo declaró en Marcos, se declaró como Señor del sábado. Pablo, Hechos 17:2, guardaba el sábado, los apóstoles por igual. El discípulo amado en Apocalipsis 1 cayó en visión el día sábado. ¿Y cómo me dicen a mí que el sábado ha sido abolido? Que no, que es otro día. Que no, que es el lunes, que es otro guardan el viernes, otro el domingo. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Eso no está en ningún lado en la Biblia. Entonces la palabra de Dios es clara y se explica por sí sola. Amén, mis hermanos. Amén. ¿O usted cumple años todos los días? El día lo eligió Dios, no usted ni yo. Cada ser humano en el planeta Tierra está llamado a hablar de la otra persona imparcialmente y justamente. Usted sabe la división que ha traído el chisme, el falso testimonio, indiferente en los negocios, en el mundo tecnológico, en el mundo médico, en los medios de comunicación. Tantos falsos testimonios que se han llevado a cabo de manera individual, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en donde quiera. Y cuando yo hablo mal de mi prójimo, o me uno al grupo en el trabajo para hablar en contra del nuevo que entró, ya yo estoy violando el 9º mandamiento que dice: no hablarás falso testimonio de tu prójimo. No desearás nada de tu prójimo, ni ninguna pertenencia que tenga tu prójimo. La codicia incluye todo el deseo y todo de lo que usted desea, que es incensurable y que no puede. Mis hermanos, el asunto de la ley de Dios es muy importante. Lo vemos simple, tranquilo, pero el hacerlo, mis hermanos, requiere el poder del Espíritu Santo. Por usted y yo, por nuestra propia fuerza no podemos, pero sí podemos en el nombre de Jesucristo. La Biblia es bien clara en cuanto a la ley de Dios. Lo que pasa es que el ser humano quiere adaptar la ley de Dios a su conveniencia y la regla a su estilo de vida. Y no es así. Nosotros los seres humanos, si queremos salvación, tenemos que adaptar nuestra vida a los principios eternos de Dios. Los requisitos para entrar al reino de los cielos, quien lo establece Dios. No soy yo ni usted. Y gracias a Dios que es así. Entonces, para concluir, en Grecia había un pensador que se llamaba Demócritus. Demócritus, la gente de Grecia y los niños en especial, lo querían mucho y lo amaban mucho. Mucho. Pero él tenía un defecto.
Él no tenía ninguna enfermedad, pero andaba con la cabeza inclinada hacia el lado izquierdo. Así, mire. Andaba así. Ahora, ¿cómo tú estás? Y andaba así. Con la cabeza inclinada hacia el lado izquierdo. Los niños lo querían tanto en Grecia, y lo amaban tanto, que al final todo el mundo en Grecia comenzó a andar con la cabeza inclinada hacia el lado izquierdo. Porque admiraban a ese gran pensador y lo amaban. Si tú y yo realmente amamos al Señor Jesús, como dice San Juan 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Y que